Muy bien, vamos a trabajar con las celdas electroquímicas. Recuerda que las celdas electroquímicas también son conocidas como celdas galvánicas o también como celdas voltaicas. Para ello vamos a utilizar un modelo muy conocido que es el modelo de la pila de Daniel. Una pila de Daniel está compuesta de dos celdas, la celda anódica y la celda catódica. En el ánodo siempre va a ocurrir la oxidación y en el cátodo siempre va a ocurrir la reducción. En esta celda yo debo de tener sumergido un electrodo. En este caso, el electrodo que voy a utilizar es un electrodo de zinc metálico, zinc 0. Y en el cátodo voy a utilizar un electrodo de cobre metálico, cobre 0. Estos electrodos deben de estar sumergidos en una solución que contenga un electrolito de este metal, por lo que en este caso voy a utilizar sulfato de zinc. Recuerda que al estar en solución acuosa, este se disocia. Se va a disociar en zinc más 2 y en ion sulfato menos 2. De igual manera en el cátodo. Si utilizo un electrodo de cobre, entonces debo de utilizar una solución acuosa para sumergirlo que contenga un electrolito de cobre, por lo que voy a utilizar sulfato de cobre. Al estar en disolución acuosa, esta molécula se disocia en cobre más 2 y en ion sulfato menos 2. Muy bien, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces en esta pila galvánica? Primero, en el ánodo va a ocurrir la reacción de oxidación. Recuerda que durante la oxidación se pierden electrones, así que el zinc metálico, voy a escribir aquí la reacción de oxidación, el zinc metálico, zinc 0, va a cambiar a zinc más 2. Recuerda que debemos de agregar electrones para balancear la carga, así que voy a agregar 2 electrones de este lado. ¿Dónde está ocurriendo esto en la celda? Pues este zinc 0, está oxidándose a zinc más 2. ¿Qué va a pasar en el caso del cátodo? Pues algo muy similar. Antes de pasar al cátodo, ¿qué va a pasar con estos electrones? Si hay electrones que se están liberando porque está ocurriendo una reacción de oxidación, pues tienen que ir a algún lado y estos electrones se van a mover a través de este pequeño cable, de este circuito que yo armé, y van a viajar a través de él. Yo puedo colocar un dispositivo para encenderlo, obviamente que tiene que ser un dispositivo que consuma muy poco voltaje, y los electrones se van a transferir desde el ánodo hasta el cátodo. Y esto va a permitir que ocurra la reacción de reducción. Así que en la reacción de reducción, el cobre más 2 va a tomar esos electrones que se están transfiriendo y se va a reducir a su estado metálico, cobre 0. ¿Dónde está ocurriendo esto en la celda galvánica? ¿En qué sección está ocurriendo esto? Pues aquí el cobre más 2 está tomando los electrones que se han transferido y se está reduciendo a su estado metálico, cobre 0. En consecuencia, como el cobre está cambiando de cobre más 2 a cobre metálico, ese cobre tiene que ir a algún lugar. Ese cobre se va a empezar a agregar en este electrodo, por lo que el electrodo se va a hacer cada vez más robusto, se va a engrosar, se va a hacer más grande. En contraparte, el electrodo del zinc se va a empezar a desgastar, dado que el zinc metálico está oxidándose a zinc más 2 y está quedando en disolución, así que el electrodo se comienza a hacer cada vez más pequeño, se desgasta. Entendiendo esto, este funcionamiento teórico del modelo de la pila de Daniel, ahora lo que nos resta es escribir o calcular el potencial estándar, o sea, cuántos volts está produciendo esta pila. Y esto es muy sencillo. El potencial estándar de la celda voltaica va a ser igual
al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. ¿Y dónde encuentro estos valores? Lo único que tenemos que hacer es buscar estas reacciones de oxidación y de reducción en nuestra tabla de potenciales estándar y tomar de ahí los valores y simplemente hacemos una resta. Yo ya tengo los valores aquí a la mano y sé que el potencial estándar del cátodo, o sea, de esta reacción, es de 0.34 voltios menos el potencial estándar del ánodo, o sea, de la reacción de oxidación del zinc, es de menos 0.76 voltios. Así que el potencial estándar de la celda es de 1.1 voltios. Ese es el voltaje que voy a poder utilizar o que voy a obtener a través de esta reacción de óxido-reducción. También es muy recomendable y es necesario escribir la notación simplificada de esta celda. Muy bien, para ello voy a tomar nada más mis reacciones de oxidación y las especies que están cambiando, y esto es muy sencillo. Debemos escribir al zinc y especificar en qué estado de agregación está, en qué estado de agregación se encuentra. Zinc sólido que tiene un número de oxidación 0. Pongo una línea para indicar que hay un cambio de fases a acuoso. Zinc más 2. ¿Cómo está el zinc más 2? Pues está en disolución acuosa. Y aquí voy a agregar una doble línea que significa que voy a tener que añadir un puente salino. Ahorita te explico qué es el puente salino. Luego pongo mi reacción de reducción. El cobre más 2, ¿en qué estado de agregación está? En estado acuoso. Pongo una línea que indica un cambio de fases, cambia a cobre 0. ¿En qué estado de agregación está el cobre 0? Pues en estado sólido.